todos oramos, le damos gracias al Señor, amén, por esta oportunidad y estamos en la presencia del Señor. Obviamente, este tema abarca lo que es la teología exegética. Yo sé que mucha gente no quiere escuchar esta clase de términos, pero tengo que mencionarlo, aunque sea por 2 minutos. La teología exegética es el área de la teología que trata de estudiar y de interpretar los libros sagrados a través de la exégesis. Y la palabra exegética significa simplemente, sin mucha terminología, extraer. Entonces, cuando hablamos de la teología exegética, estamos hablando de esa rama de la teología que busca explicar la escritura en su contexto original o en los idiomas originales, de mirar las escrituras desde el punto de vista del lenguaje, obviamente, mirando lo que es el hebreo, el arameo, el griego, y en esa línea. El ministro Polanco ha hablado mucho acerca de lo que es la exégesis. Y yo creo que hay 3 términos que todo buen expositor de la palabra, todo maestro, todo pastor, todo ministro debe de conocer. Y voy a pararme un poquitito ahora acá. Y es la primera palabra, es la palabra exégesis. La palabra exégesis es la explicación de un texto basado en un análisis cuidadoso y objetivo. Y la palabra significa simplemente conducir fuera de. La idea de la exégesis es mirar un verso, mirar el escenario, mirar la gramática, mirar todo el verso en su totalidad y extraer del verso una enseñanza. Ahora, este proceso de la exégesis involucra, y voy a pasar rápido para ir a lo mío, involucra que el maestro tenga o haga una buena observación. Él tiene que hacer la pregunta: ¿qué dice el pasaje? Tiene que hacer una buena interpretación. ¿Qué significa el pasaje? Una correlación, cómo el pasaje se relaciona con el resto de las escrituras, porque usted no puede con un pasaje y desconectarlo de las escrituras. Y por último, usted está mirando lo que es aplicación, cómo debe este pasaje afectar mi vida. La segunda palabra que usted debe de conocer como maestro, opositor o como teólogo es eisegesis. Y yo sé que mi hermano Polanco también le ha hablado mucho de lo que es una eisegesis. Sé que voy rápido, ¿no? Eisegesis. La eisegesis es el enfoque contrario de las escrituras. Es la interpretación de un pasaje sobre la base de una lectura subjetiva, no analítica. La eisegesis significa conducir en, o sea, hacia adentro. El intérprete inyecta sus propias ideas en el texto, haciéndolo decir lo que él quiere. La diferencia entre una exégesis y una eisegesis es que la exégesis, el maestro, el expositor, busca interpretar el verso desde la perspectiva del verso bíblico. ¿Qué dice la escritura y qué me dice el verso? Pero la eisegesis, usted le dice al verso lo que el verso quiere decir. Muchas de las enseñanzas que tenemos a veces en la iglesia o de las ideas que se presentan están basadas en esa última, que es obviamente una mala interpretación. Usted lee un verso y usted le dice al escritor lo que él quiso decir. Es como leer lo que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y decirle: Pablo, tú quisiste decir esto. Eso no fue lo que tú dijiste. Entonces, usualmente vemos esta práctica en la iglesia muy a menudo con una eisegesis en los mensajes. Ahora, cuando hablamos de eisegesis, la implicación para llegar a una mala aplicación o una eisegesis es la imaginación. Usualmente la gente usa su imaginación. Yo creo, a mí me parece, en mi opinión, yo pienso, yo creo que esta idea quiere decir, o para mí significa esto. Después viene una exploración. Estos hermanos comienzan a buscar pasajes que ellos consideran paralelos y comienzan a encajarlos el uno con el otro. Y son pasajes que no tienen nada que ver uno con el otro, pero ellos lo encajan y lo encajan tan fuerte que lo hacen ver como que son sinónimos. Después la aplicación de este pasaje para ellos es: ¿qué significa para mí? Y ahí donde caen dentro del error de decir un verso, leer un verso y terminar diciendo algo que para ellos es lo que significa. Entonces,
como buen maestro, como buen expositor de la palabra, usted necesita conocer lo que es una exégesis y lo que es una eisegesis, de modo que usted no haga una aplicación equivocada. Ahora, mi trabajo para hoy es hablar un poquito acerca de lo que no es el contexto bíblico. Y esto es importante porque la mayoría de veces escuchamos personas predicar y en su predicación ellos dicen, la Biblia dice esto, o dicen algo que sintieron por el Espíritu decir, y después te dicen, yo te lo puedo respaldar por la Biblia, porque todo lo que yo predico, lo predico por la Biblia. Y te sueltan un verso bíblico, y ese verso bíblico no tiene nada que ver con lo que ellos acaban de decir. A ellos les pareció que tenía algo que ver, pero no tiene nada que ver con lo que ellos acaban de decir. Estaba escuchando a una pastora hablar esta semana y decía acerca del poder de la lengua. Y ella está diciendo que nosotros tenemos, de acuerdo al libro de Proverbios, tenemos el poder de la vida y de la muerte, está en la lengua. Y que eso significa, cuidado lo que usted vaya a decir, hermano, porque si usted dice algo, esa palabra produce vida, produce muerte. Pero si sacara 5 minutos para mirar el verso de Proverbio, entendería de inmediato que el proverbista no está hablando de eso. Y que ese verso no es exactamente lo que quiere decir, no es eso lo que quiere decir. Que lo que el proverbista está hablando es de crítica, de bochinche, de difamación, de usar palabras bruscas para enojar a otra persona y que posiblemente pueda causar que alguien le agrede o que alguien le haga daño simplemente por haberlo enojado por decir palabras deshonestas. Pero que no tiene que ver con un poder creador de crea vida y crea muerte, sino de ofender a alguien y de una reacción negativa donde usted quede dañado. A veces usan otro verso de Proverbio para conectarlo con esa misma palabra. Y el verso que usan es porque usted queda atado con la palabra de tu boca, quedaste atado con esa palabra de tu boca. Que también está en Proverbio, otro verso desconectado. Y dice, hermano, si usted dice que está enfermo, usted queda atado a esa palabra. Y por ende, ya usted está enfermo. No, porque no es lo que quiere decir el verso. El verso proverbista no lo está usando de esa forma. El proverbista está diciendo que si usted acompaña a su amigo, obviamente en aquellos tiempos, a comprar algo y el hermano no tenía un buen crédito, es lo que usted hace hoy cuando usted es cosign de otra persona y usted le firma a alguien para comprar un carro porque esa persona no tiene buen crédito. Lo que le está diciendo es que usted queda atado a esa deuda porque usted confirmó esa deuda. O sea, aleluya. Si el hermano Polanco quiere comprar una casa y yo soy su cofirma, si él no la paga, yo la debo. Entonces el proverbista decía, si usted empeña su palabra, usted se queda atado a su palabra con esa persona. En otra palabra, en aquel tiempo no había un certificado que había que firmarlo, simplemente usted quedaba atado por su palabra. No es que usted tiene un poder, que si usted dice yo estoy enfermo, la enfermedad lo toma por completo. Porque si así fuera, entonces yo no entiendo por qué razón la gente sigue siendo pobre o sigue siendo ignorante. La única cosa que usted tendría que decir es soy millonario y de repente, pum, ya usted es millonario. Pero de verdad que no trabaja así, sino de que el verso hay que tomarlo en su contexto. Ahora, ¿qué no es contexto? Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Ahora, antes de hacer eso, la palabra contexto viene de una palabra latín, la palabra latina o latín, que es la palabra contexto. Y significa literalmente una unión de dos o más elementos hacia la circunstancia que se encuentra. O sea, es la unión de varios elementos, es la palabra contexto. Ahora, la palabra contexto en su etimología tiene dos palabras, que la primera es con, que significa completamente o globalmente, y texto, que significa tejido. Es un conjunto de palabras que componen un pasaje escrito oral, o sea, es un tejido. Entonces, cuando usted habla de contexto, está hablando de ese tejido. O sea, es como tener o tejer una camisa, que cada línea está conectada la una con la otra, y usted no puede sacar un hilo de esa camisa o de esa suera y pensar que usted tiene algo significativo. Ahora, no voy a seguir dando definición. ¿Qué no es contexto? Y esto quiero hacerlo rápido porque mi tiempo es limitado. ¿Qué no es contexto? Usted tiene tiempo, usted tiene tiempo, Pastor Eduardo. No se preocupe. No se preocupe. Démele a esta gente, démele todo lo que usted trajo. Okay. Primero, ¿qué no es contexto? Y esto le va a parecer fascinante a muchos de ustedes porque en los tiempos que estamos viviendo hemos sido
empapado, por así decirlo, ¿no? Empapado aleluya, de esta palabra, es trasfondo histórico. Todo el mundo hoy quiere interpretar la Biblia basado en un trasfondo histórico. Sí, muchos creen erróneamente que el contexto de un pasaje son los hechos históricos que tuvieron lugar en la época que el escritor escribió el libro. O sea, el trasfondo histórico, no estoy diciendo que no sea importante, es de suma importancia. Todo buen maestro, todo estudiante debe de conocer lo que es el trasfondo histórico. Pero usted no puede confundir el trasfondo histórico con contexto. Y es importante conocer los sucesos, la época, la cultura y todas esas cosas que tienen que ver con eso. Pero no necesariamente usted vaya a llegar a la conclusión de pensar que porque usted conoce el contexto, usted conoce la historia, el trasfondo histórico, usted conoce la interpretación de este verso. Por ejemplo, todo libro bíblico, sea profético, sea Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, tiene un contexto histórico. Todo estudiante debe saberlo. Usted sabe que Pablo estaba en Roma cuando escribe esta carta. Usted sabe que estaba en este viaje misionario cuando escribe la otra, que estaba aquí cuando escribe la otra, o que pasó por aquí o pasó por allá, o que Ezequiel estaba aquí o que Jeremías estaba allá. Ok, yo entiendo, todas esas cosas son importantes. Pero conocer el trasfondo histórico no te da a ti la posición de poder decir esto significa esto porque yo conozco la cultura hebrea. Es buena conocerla, no me malinterprete. Yo creo que es extraordinariamente importante conocer el trasfondo histórico, pero el trasfondo histórico no es sinónimo de contexto. ¿Me entendió? O sea, el trasfondo histórico no puede ayudar a conocer la mente del autor. Y también nos puede ayudar por qué razón usa este lenguaje, por qué razón escribe de esa forma. Aún nos puede ayudar a entender cómo los receptores recibieron esa escritura, cómo ellos abrazaron esa idea. Sí, nos puede ayudar a conocer eso, pero una cosa es conocer el contexto bíblico y otra cosa es conocer el trasfondo histórico. Mire, la verdad que yo no quiero causarle problema con algunos versos bíblicos hoy. Y yo sé que los hermanos, hay muchos hermanos que son bien sensitivo cuando se le toca algunas cosas. Y por eso yo voy a tratar de no tocarle algunas cosas que ya son parte de nuestra cultura cristiana. Pero hay versos bíblicos en la Biblia, especialmente en el libro de Corintios, capítulo 14, verso 34, o el libro de Timoteo, capítulo 2, verso 2, que de una vez que lo leemos, entramos de una vez en trasfondo histórico. Porque es la única forma de poder explicar esos versos. Y usted cree que porque usted lo hizo en un trasfondo histórico, usted tiene una interpretación correcta de ese verso, simplemente porque nuestra cultura cristiana o nuestra forma de manejar nuestras iglesias fue creada de una forma y nunca lo cuestionamos. Ahora pensamos que, ok, ese verso no quiere decir eso. Y después, para empeorar la situación, entonces buscamos otro verso que tampoco tiene nada que ver con lo que está diciendo y tratamos de amarrarlo el uno con el otro para decir algo que no está diciendo. Y solamente le hablé de versos bíblicos. No quise decirle lo que dicen los versos para que usted no se me descontrole. Amén. Pero usted lo puede buscar. O sea, siempre llegamos a esta conclusión. El apóstol Pablo le estaba hablando a una iglesia específica en Corinto. Y la razón por la cual le habló específicamente a esa iglesia es porque esa iglesia tenía un problema con estas hermanas. ¡Pum! Historia. Porque salieron del templo de la diosa Diana y eran sacerdotisas y eran prostitutas allá y de repente, o sea, siempre buscamos trasfondo histórico para tratar de explicar versos bíblicos y lo sacamos del contexto del libro. Porque se nos hace difícil amarrar esa verdad. Ahora, vamos a dejar eso ahí. ¿Qué no es contexto bíblico? Referencia bíblica no es contexto bíblico. O sea, el hecho de que un hermano pueda, y escúcheme bien ahora, todo hermano que ha estudiado hermenéutica sabe que la hermenéutica tiene un aspecto del estudio donde se le llama, por ejemplo, paralelos de ideas, paralelos de párrafos, paralelos de versos y cosas por el estilo. Entonces, lo que la hermenéutica enseña en esa faceta es que usted debe de buscar paralelos de versos bíblicos, paralelos de párrafos, pero la hermenéutica no enseña que usted busque esos paralelos fuera del contexto del paralelo. O sea, usted puede usar los paralelos de párrafo cuando usted está leyendo, por ejemplo, los evangelios. Tiene Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
que repiten muchas historias y hay paralelos de historia. Usted lo puede leer y lo puede mirar de diferentes formas. Mira lo que dice Lucas, mira lo que dice Juan y lo puede comparar. Son paralelos de párrafos. Usted puede coger paralelos de versos. El Antiguo Testamento dice esto y lo confirma en el Nuevo, paralelos de versículo bíblico. Pero el pensar que yo puedo encajar un verso y usar un paralelo, una referencia, y usar una referencia bíblica para interpretar el contexto de lo que está diciendo aquí, es cometer un error. Oh, yeah. Okay. Y usualmente cometemos esos errores porque cogemos una referencia de un verso bíblico que habla de algo aquí, pero que significa otra cosa. Si usted no lo sabía, la palabra fe no significa lo mismo en toda la Biblia. Significa como 10 diferentes cosas. La palabra salvación significa un montón de cosas diferentes. Entonces, cada vez que usted ve salvación no significa lo mismo. Cada vez que ve fe no significa lo mismo. Cada vez que ve carne no significa lo mismo. ¿Qué es lo que te hace? Usted busca el contexto de ese verso para entender qué significa esa palabra en ese verso. Y lo lamentable para mucha gente es que hacen hasta una doctrina de un verso y una palabra fuera de todo el contexto. Si el hermano Polanco no se lo ha dicho, usted no puede hacer una doctrina de un solo verso bíblico. Usted sabía, ¿verdad? Que usted necesita por lo menos 3 a 4 versos bíblicos en contexto, para establecer una verdad bíblica. Usted no puede coger un verso bíblico aislado y decir, la Biblia dice esto y esto es así. ¿Sabes las veces que yo he escuchado mensajes que yo tengo que sentarme y escuchar un mensaje así y tragármelo? Porque usted no puede interrumpir al predicador y decir, no, usted está mal, eso está fuera de contexto, eso no es así. Pero usted no puede, tiene que quedarse tranquilo porque va a ser un escándalo. Y te cogen verso bíblico que no tiene nada que ver y lo unen. Hay hermanos que cogen algunas historias y que de hecho son muy parecidas, pero no tienen la misma enseñanza porque son diferentes lugares y diferentes contextos. Mira, yo no le quiero decir cientos de veces, pero yo tengo aquí en Florida 5 meses más o menos, 5 meses. Y he visitado varias iglesias, estoy trabajando con alguna gente y cada vez que tengo que sentarme a escuchar un mensaje de eso, me duele el corazón. ¿Por qué me duele el corazón? Porque te dicen un disparate y después le voy a dar un ejemplo. Y yo sé que mi tiempo avanza y no me gusta durarle esto de ejemplo, pero un ejemplo. Escuché a la predicadora que me estaba diciendo de que la razón por la cual creo que era Nehemías, el papá de Juan el Bautista, ministro. Zacarías. Zacarías. La razón por la cual Zacarías quedó mudo fue porque Dios lo enmudeció para que él no dañara el plan de Dios que Dios tenía para con Juan. Entonces Dios tuvo que enmudecerlo porque si no lo enmudece, él podría dar una palabra que iba a dañar el plan que Dios había establecido. Dios. O sea, en otra palabra, este individuo tenía una autoridad superior, mayor. Él era más soberano. O sea, olvídense de la discusión de la soberanía de Dios y la autonomía del hombre. Para yo poder establecer, decir algo que va a dañar el plan de Dios, yo tengo que ser superior a Dios. Pero ella dijo eso. Y que por esa razón Dios abre la boca de Zacarías, o Nehemías, Zacarías, se me va el nombre. Tengo muchas cosas en la cabeza. Y Dios le abre la boca después que el niño nace, porque si Dios no lo hace así, Dios le daña el plan. Zacarías le daña el plan. Tremendo. Pero ¿de dónde usted sacó esa explicación? Solamente en el corazón de esa hermana existe esa idea, porque fuera de ahí no existe en ningún otro lugar. No hay un solo verso bíblico, no hay un solo teólogo, no hay un solo maestro que afirme un disparate así. Pero para ella, eso estaba bien. Tremendo. Voy a seguir porque no quiero quedarme aquí. No quiero problemas. Sigo. Lo tercero, que no es contexto, es la palabra original. Y aquí sí que tenemos problemas. La palabra original. La palabra original. Original, sí. Hermano, en el griego, en el hebreo, esta palabra significa esto. Y usted sabía algo, hermano mío. Mire, si usted no lo sabía, cada palabra en el original griego significa como 20 cosas. Significa como 15 cosas. Y a usted usted le da la idea de usar una palabra completamente desconectada del texto o del contexto de ese libro,
y usted le da su voluntad de poner otra palabra y termina poniendo y diciendo otra cosa. ¿Usted sabe cuántos mensajes yo he escuchado de apóstoles que usan la palabra original para cambiar el significado completo de un verso? Cuando usted lee todo el libro, usted sabe que el expositor, que el apóstol nunca intencionó decir eso, porque contradice y choca con 300 otras verdades de la escritura. Pero para él, como él sabe un poquito, él tiene un diccionario del léxico, él tiene un diccionario del griego, tiene un diccionario del hebreo, y él le dan 2 o 3 palabritas. Y como los hermanos no saben, porque los hermanos no tienen un diccionario en medio del altar para googlear la palabra que usted acaba de decir en el hebreo y en el griego que significa tal cosa, los hermanos se lo comen y lo reciben. Y terminan abrazando una madre de disparate. Y de repente el pobre hermano que es bien intencionado, que tiene un buen corazón, recibe esa lección. Mire, casi todas las enseñanzas que se enseñan hoy en televisión, para no decir todas, están completamente cerradas. No hay una sola idea que usted vea en la televisión hoy de los predicadores de televisión y de todos estos hermanos que están predicando un evangelio súper espiritual. Decláralo y recíbelo. Camina sobre las alturas, en las montañas altas, porque usted es un pequeño Dios y usted habla y Dios, usted tiene el secreto de Dios, usted tiene los 3 pasos para manipular a Dios, porque al final del día usted es mayor que Dios. O sea, hemos creado hombres que son dioses y a Dios lo hemos minimizado, lo hemos humanizado. Entonces estamos dentro de una polémica ahora mismo donde Dios es inferior al hombre. Es el problema con coger términos simplemente porque usted la conoce en el idioma original o cogió una palabra en el griego, en el hebreo, y ahora te da una definición y esa definición no tiene nada que ver y usted termina diciendo cosas que de verdad la Biblia no dice. Mire, un ejemplo de esto le voy a dar un ejemplo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, oiga lo que dice aquí, te salvarás a ti mismo y a lo que te oyere. La palabra griega aquí para salvar es la palabra sozo, que quiere decir simplemente preservar. Indica que la salvación se determina por medio de lo que la persona hace y persiste en hacer. Esa es esa posición de esa palabra. O sea, en otra palabra, usted es salvo por lo que usted hace y por lo que usted continúa haciendo. O sea, simplemente porque se pone de esa palabra, de esa forma, te salvarás a ti mismo. Ahora, cuando usted estudia la palabra no significa eso nada más, sino que también significa preservar, también significa librar, también significa salvar o proteger. Ahora, yo sé que la Reina Valera puso un huevo cuando puso esa palabra ahí. Hizo un error. Está bien. Y yo no soy enemigo de la Reina Valera. Al contrario, yo soy una de las personas que más defiende a la Reina Valera, porque la mayoría de gente están defendiendo textos que son peores todavía. Y esa es mi opinión personal. ¿Sabe por qué? Porque la Reina Valera por lo menos trata de mantener las ideas completas, aunque no se especializa en terminología y en palabras. Ahora ahí puso un huevo, y tengo que decirlo, mal. ¿Por qué? Porque no debió de haber dicho eso, sino que debió haber dicho, haciendo esto te protegerás a ti mismo y a los que te oyeren. Es una palabra completamente diferente. No es que yo me voy a salvar por obra, porque todo el mundo aquí sabe que la salvación es por gracia y es por fe. Y que ambas cosas son dones o es un don de Dios que trabaja de mano. O sea, no significa que usted es salvo por obra, sino que usted es salvo por gracia. Y usted es salvo por gracia a través de la fe, no en la sangre de Cristo, en la obra redentora de Cristo. Aleluya. Porque la sangre de Cristo es simbólica de su obra en la cruz del Calvario. O sea, no es que la sangre de Cristo literalmente te salva, sino es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que él tomó nuestra posición y tomando esa posición nos ha dado vida en su muerte. O sea, no es simplemente de que la gente está pensando como que, de hecho, hay hermanos que tienen una revelación tremenda ahora mismo, que el Espíritu Santo le está mostrando un chorro de sangre por todos los sitios y la sangre del prepucio y cosas por el estilo. Tremendo. Que, de hecho, yo no quiero ni mencionarlo porque hasta pena da mencionar. Número 4, ¿qué no es el contexto? ¿Qué no es el contexto? El mensaje espiritual. Y aquí sí tenemos problemas. El contexto no es el mensaje espiritual.
Significa eso, que tenemos muchas personas que son súper ungidas hoy día, que están a unas dimensiones sobrenaturales porque tienen una unción diferente a la que yo tengo y diferente a la que usted tiene. Y tienen una unción posiblemente apostólica, profética, internacional, de las otras dimensiones, del otro mundo, está bien. Y ellos han recibido una unción que va más allá de la unción que todo lo demás han recibido. Una super unción. Que de hecho, yo no sé de dónde lo sacaron, porque no hay un solo verso bíblico en las escrituras que hable de unciones especiales fuera de las unciones que la Biblia menciona. Aleluya. Y que de hecho, usted la tiene y yo la tengo, porque todos hemos sido lavados con la misma sangre, por así decirlo. Hemos sido justificados por el mismo acto de justificación y hemos sido todos redimidos de la misma forma. Y todos tenemos al mismo abogado que está a la diestra del Padre como nuestro abogado, y que todos tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios, y que todos podemos hablar con el Señor de la misma manera, y que todos tenemos la misma entrada. Ahora, de que hay personas que estudian más, sí, hay personas que oran más, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero la unción sigue siendo la misma. Pero estos hermanos se creen que ellos tienen una unción sobrenatural. Y Dios le habla a ellos más de lo que le habló a todos los profetas del Antiguo Testamento y a todos los apóstoles juntos. Y si usted lo deja a ellos acaban con el mundo y le dicen al mundo entero lo que Dios está diciendo. El único problema es que Dios a ellos nunca le dice nada de su propia vida. ¡Ey! Y de sus propios revoluces. ¡Ey! Y de su propio caos. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con esta gente. Esto es súper ungido. Busque personas humildes, busque personas que estén en la presencia de Dios, personas sencillas, personas que amen a Dios y que amen a su prójimo, mi hermano. Olvídese de eso, de estar siguiendo gente. Y muchos de ellos le llaman a mi padre espiritual y creen que por llamarle padre espiritual lo hace superiores a ellos y más grandes, porque papi está al fulano. Mire, hermano, bien, escuche bien. La escritura es de interpretación general y existe una sola verdad. Esa verdad está exclusivamente en la palabra de Dios. Pastor Edward, pare un minuto ahí, por favor. Mire, le voy a pedir en el nombre de Jesús que no pare, porque cuando usted soltó ese ramalazo, te salieron 7 personas de un cantazo. Yo considero que esas 7 personas no pertenecían al grupo. Así que no le baje ni un puntico, súbale 5 más. ¿Sabe qué es lo bueno, ministro? Le voy a decir cuál es lo bueno de este asunto. Lo bueno del asunto mío es, ministro, que yo no recibo beneficio de nada. Yo trabajo. Yo tengo un solo compromiso y es con la verdad de las escrituras. Yo no vivo para nadie. Yo no soy ahora mismo miembro de nadie ni pastor de nadie. Yo estoy trabajando en la obra del Señor, ministro. Yo no estoy tratando de establecer una visión personal o propia, porque la mayoría de nuestros líderes de hoy tienen una visión desconectada a la visión bíblica. Ellos quieren establecer un reino que no es el reino de Dios. Pero vamos a dejar eso aparte, porque no quiero que nadie se me ofenda y nadie se me vaya. Oye bien, mi hermano. O sea, el mensaje espiritual para regresar tranquilo, discúlpeme que a veces me acelero. Para mucha gente es un significado, una revelación especial que ellos han recibido. Le voy a decir algo cariñosamente y nadie se me ofende. Si usted es el único que ve esa revelación en las escrituras, 99.99% que está mal. ¿Yo? Si usted es el único. Dios me reveló a mí nada más 99.99% que usted está mal. La gente dice, varón, ¿usted no cree que Dios habla? Sí, yo creo que Dios habla por su palabra. Ay. Escucha bien. Repita eso de nuevo. Yo creo que Dios habla y que Dios habla por su palabra. Si usted quiere entrar en, no quiero causar discusiones, pero si usted no lo sabía, Dios es eterno. Lo que significa es que antes de la fundación del mundo, toda la obra de Dios había estado terminada, hecha. Y que lo que vemos es la manifestación del propósito de Dios desde antes de la eternidad hasta la eternidad, manifestándose un tiempo para los hombres. Aleluya. Todo lo que Dios ha dicho, ya Dios lo dijo desde antes de la fundación del mundo y nos lo ha dado a conocer a través de su Hijo, que es Jesús. Por esa razón, el apóstol nos escribe en el libro de Hebreos, capítulo 1, que Dios
le había hablado a su padre a través de los profetas, pero que últimamente nos estaba hablando a través de su hijo, a quien constituyó el heredero, el apóstol de Dios. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios. Si usted no lo sabía, las escrituras fueron dadas, Antiguo Testamento por revelación, el Nuevo Testamento es dado por iluminación, por inspiración, y nosotros tenemos ahora iluminación del Espíritu Santo. Santo. Pero la iluminación del Espíritu Santo no es una revelación privada, desconectada del contexto escritural. Es que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, abriendo nuestros ojos espirituales para entender una verdad revelada en las escrituras. No es una verdad oculta, no es una verdad que nadie conoce, no es una de hecho, la mayoría de nosotros cogemos Primera de Corintios cuando el apóstol Pablo dice, nos habla en Corintios y nos dice, oiga bien lo que nos dice. Dice, porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Dice, oh, gloria a Dios. Pero si usted no le sigue leyendo, dice, pero él no la reveló por el Espíritu que todo lo escudriña. Y lo que Pablo estaba hablando era de una revelación que ya estaba revelada. Era una revelación que no se había revelado. Y muchos de ellos piensan que Dios me llamó a mí para revelarme cosas que nadie más conoce. Aleluya. Que no tienen que ver con lo que la Biblia dice. Y si usted no lo sabía, gloria a Dios, responsable ante Dios y ante el pueblo de esa revelación. O sea, se paran ahí y no siguen para adelante. Dios te llama responsable por eso. Tú le vas a dar cuenta a Dios por eso. O sea, yo no quiero entrar en... Discúlpeme, mi hermano, perdone. Si entro al libro de Apocalipsis, de hecho, al final del libro de Revelaciones, el apóstol dice que se te añaden los juicios y se te quitan las bendiciones. Si le añade o le quitan la palabra. ¿Usted no cree que decir algo que la Biblia no dice es añadirle a las escrituras? Es un peligro. Peligro. Por eso que la Biblia nos llama a nosotros a tener cuidado. No hacer mucho de vosotros maestros. No hagáis ya mucho de vosotros obispos. No haga mucho de vosotros. ¿Por qué? Porque debe de haber un proceso de preparación en la vida de ese hermano. No solamente un buen corazón. Porque la mayoría de la gente tiene un buen corazón. Si usted va a la Biblia, va a encontrar un montón de circunstancias o de situaciones donde el buen corazón de alguien lo metió en problemas serios. Pregúntele a David cuando movía el arca, si su buen corazón no causó un lío en el proceso de llevar el arca. Él tenía buenas intenciones, pero lo hizo mal. Lo hizo fuera del orden que Dios había establecido. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Que nuestra revelación personal y nuestro espíritu orgulloso de pensar que sabemos más que todo el mundo y tenemos una revelación más cercana con Dios, nos lleve a una condición de cometer un problema, un error y decir algo que Dios no está diciendo. Mire bien, y esto lo digo con mucho dolor en mi corazón. Yo tengo estudios por ahí que escribí aproximadamente, maybe 30, 40, 35 años más o menos, y lo tengo guardado y cuando lo leo me duele el corazón que yo dije eso 35 años atrás. ¿Sí? ¿Y cómo regreso a arreglar eso? Ya yo no puedo arreglar eso. Eso ya está dicho. Ya eso está corriendo. Lo único que yo puedo hacer ahora es tener más cuidado para no cometer errores que pueden dañar a personas. Que eso es lo que estamos haciendo. Cometemos errores que dañan a personas. Mire, la causa de estos errores en nuestra iglesia es el abuso de la enseñanza temática. Creo que nosotros, todo lo que hacemos es temático. Doctrinas, salvación, y buscamos todo salvación, y digamos todos los versos bíblicos de la salvación, todos los versos bíblicos de la fe. Y comenzamos a hacer ese tipo de estudio y nos causa problemas. Nuestras predicaciones no son expositivas. No predicamos expositivamente. Y por ende comenzamos a sacar cosas fuera de contexto y versos por todos los sitios. Y predicamos un mensaje que comienza en Apocalipsis y termina en Revelación. Pero no tiene ningún hilo, ninguna concordancia. Simplemente porque pensamos que es el Espíritu Santo de Dios que nos está dando de qué hablar. Y no hacemos la tarea importantísima de escudriñar las Escrituras. Y yo espero no haber ofendido a nadie con eso. Yo sé que hay un verso bíblico que dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Lea el contexto del verso y te vas a saber, te vas a dar de cuenta de que no se le está hablando a neófitos, se le está hablando a personas que pasaron más de 3 años con el maestro aprendiendo de cerca y que esos mismos individuos iban a recibir el soplo de vida del maestro mismo, iban a recibir la unción misma del maestro mismo
iban a recibir la encomienda del maestro mismo y sus ojos iban a ser abiertos por el mismo maestro. Wow. Y que esa misma persona iban a escribir todo el fundamento de la iglesia, que de hecho fue dado una sola vez y un solo fundamento, no hay otro fundamento. Y nadie puede venir con otra revelación personal para establecer un fundamento sobre el fundamento que ya establecido, porque la iglesia no es un edificio postmoderno que tiene 5 fundamentos. Tiene uno solo. Un solo fundamento. Las escrituras tienen una sola verdad, una sola interpretación. La demás es aplicación. Usted lo aplica como usted quiera, pero tiene una sola interpretación. Y le voy a decir algo más para que ahora sí que se me ofendan algunos. Discúlpeme, no se me ofendan. La mayoría de veces estamos buscando una revelación interna. Es una revelación interna. No es una revelación externa, sino interna. Porque se nos enseñó en nuestras iglesias que caminar con Dios y conocer a Dios no es a través de las escrituras, sino que es a través de una experiencia interna, con nuestros propios sentidos. Nuestros sentidos son los que nos dictan ahora. Y si mis sentidos dictan qué es la verdad de Dios, entonces yo no tengo ninguna regla para medir. No existe absolutamente nada que defina verdad para mí, porque todas mis experiencias son verdaderas y la mayoría de nuestra gente están más enfocados en sus experiencias, que tuercen hasta la Biblia para encajar sus experiencias de modo que ellos puedan establecerla. Esto es lo que Dios me reveló, aunque sea antibíblico, pero Dios me lo reveló. Tenga cuidado con esas enseñanzas. Tenemos muchos malos conceptos, muchos malos prejuicios. Y usted ha escuchado al ministro Polanco hablar acerca de que la letra mata. Sí, porque ese verso nos lo han presentado entre 1000 colores. Cada vez que se habla de estudio, hermano, la letra mata, el espíritu da vida. Pero no tienen ni idea de lo que significa el verso. Pero no es culpa de ellos. Es culpa del pastor o del otro ministro que le enseñó a ese pastor, al otro pastor le enseñó al otro pastor. De repente, tenemos una línea de 15 pastores en los últimos 100 años que me enseñaron que la letra mata. Eso es correcto. Y ahora es un problema ya abrir la Biblia. Y si la abrimos al azar. Donde me caiga, Señor, háblame. Aquí está. El Señor dice eso. Por eso que está el chiste ese de nuestro querido hermano Judas. Cuando ellos dicen, y Judas se ahorcó. Ay, no fue Dios que me habló. De nuevo, Señor, ve tú ya lo mismo. O sea, deje de estar buscando versículo con el dedo. No. La Biblia se estudia desde arriba hacia abajo, desde al frente hacia atrás. Y se estudia por completa. Ahora, hay una importancia drástica para usar el contexto bíblico. Cuando usted usa el contexto bíblico, eso lo libra a usted de caer en interpretaciones privadas. Es lo primero, interpretaciones privadas. Nos guarda del error de la doctrina. Nos da crecimiento espiritual en cuanto al conocimiento de Dios y a la edificación personal. Nos capacita para enseñar a otros, obviamente. Y para poder abrazar el consejo de Dios, nos ayuda a practicar la palabra de una manera correcta y eficaz. Que de hecho hay un verso que también lo usamos mucho. Pero procura presentar algo así, ¿no? Procura con diligencia presentarte, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y siempre citamos el verso. Pero la palabra trazar ahí significa cortar derecho y cortar bien. Entonces el obrero necesita equiparse bien. Se va a presentar la presencia del Señor, tiene que presentarse como obrero que sabe trazar las escrituras. Y lo primero que tiene que hacer es comenzar a leer la Biblia en contexto. ¿Pero qué es contexto? Según algunos de los hermanos que he leído en sus explicaciones más simples, ellos dicen que contexto es la parte por el todo. Es la parte por el todo. Es la mejor forma más simple de exponerla. Usualmente yo explicaba esto diciéndole a los hermanos, si yo me voy al ejército y me voy a un país bien lejano y dejo a mi esposa y mi familia aquí, y yo le escribo a mi esposa una carta de 10 páginas y ella decide leer la primera página, la página número 6 y la página número 10, porque ella está muy desesperada y quiere leer la carta. ¿Usted cree que ella podría entender mi mensaje de esa carta? No. Si ella omite la página 2, la página 3, la página 6 y la 7 y la 8 y la 9. Eso es lo que hacemos continuamente con las escrituras. Leemos un verso desconectado
Y si usted no lo sabía, la Biblia cuando aparece sin capítulos, sin versos bíblicos, sin nada por el estilo. Es una carta escrita, una epístola, una carta completa. Y se leía de arriba hacia abajo, completa, corrida. Eso es ahora que nosotros, busca el capítulo 2, hermano. Porque, y hay que buscar el verso 3, porque los hermanos tienen paciencia para leer. Porque después se nos dice, no, lo leen en la casa, pero ni leen en la casa, ni leen en el tren, y mucho menos leen en la iglesia. Porque en la cabeza de ellos se le ha dicho que no debe leer mucho. Hace daño. Saben que la iglesia católica enseñó eso por muchos años, que la Biblia ponía a la gente loca. Pero para nuestros hermanos, el leer mucho la Biblia nos apaga espiritualmente. No mata al espíritu, hermano, porque está aprendiendo mucho. Hay muchos hermanos que creen, como la Biblia dice, que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Bueno, entonces yo sé, entre menos yo sé, mejor es. Menos es la demanda. ¿Sí? Porque entre menos yo sé, menos la demanda, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Sí? Entonces yo no quiero saber mucho, porque si sé mucho, se me va a demandar mucho. Yo no quiero que me demanden mucho. Yo sabía también que la Biblia dice que la falta de revelación y de conocimiento lleva al pueblo cautivo. Y usted sabe también, las escrituras enseñan que la falta de conocimiento causa que el pueblo perezca. Oye, que Dios no es responsable de su ignorancia, que usted es responsable de su propia ignorancia, que su falta de aplicación es suya. Anyway, no vine a darle pela. ¿Qué es contexto? Contexto es la parte por el todo. Ahora, otro ejemplo que se ha dado, que me pareció también muy importante para poder entender esto, es como que el hermano Polanco me traiga a mí y lo presente. Aquí está su hermano Edward, quiero que lo conozcan, pero él me puso una bolsa encima, un saco arriba, y usted no me puede ver más que la mano. Usted me saluda y me da la mano. Hey, Dios le bendiga, varón. 2 días después, usted me ve en la calle sin el saco, yo le paso por el lado y usted no me conoce. La razón por la cual usted no me conoce es simplemente porque usted me conoció con un saco y solamente conoció mi mano. El problema del contexto bíblico es ese, que el verso es la mano y todo el cuerpo es el libro. Y que la mayoría de veces nosotros tenemos la mano, pero no conocemos el cuerpo. Y si usted no conoce el cuerpo, créame, que usted va a hacer de la mano cualquier cosa. Aleluya. Usted va a decir que esa mano es cualquier agente, que esa mano es cualquier cosa. Entonces leemos un verso desconectado de su contexto y le damos cualquier explicación. Y esa explicación puede ser cualquier cosa. Aleluya. Yo creo personalmente que todo cristiano serio, todo cristiano serio, todo cristiano que de verdad ama a Dios, que de verdad quiere crecer en el Señor, debe de leer, escudriñar las escrituras en una forma sistemática, en una forma directa. Que usted debe sentarse y comenzar por el capítulo 1 del libro de Juan y terminar todo el libro. Y si es posible leerlo 3 y 4 veces, eso es lo que usted tiene que hacer hasta que usted comprenda el capítulo o el libro. En la hermenéutica te enseña, y estos son ejemplos básicos de la hermenéutica, que si usted lee un verso bíblico y no lo entiende bien, te dice, bueno, lea el de arriba y lea el de abajo, o lea 2 arriba y 2 abajo. Ok, perfecto. Si no lo entiende, dice, lea el capítulo, hermano. Así lo puede, ni idea mejor. Pero la verdad es, yo le digo la verdad, es que usted debe leer todo el libro. Correcto. No es un capítulo, no son 2 versos, es todo el libro. Si usted no lee todo el libro, usted jamás se va a encontrar y va a conocer qué es lo que el apóstol Pablo dijo exactamente. Si no, usted va a estar toda la vida haciendo exactamente lo que hacemos continuamente, dándole definiciones a cosas que no son ciertas. Y comenzamos a establecer un sistema dogmático que cada día se pone peor todavía. Y yo le voy a decir algo, y perdonen que le diga esto de esta forma. ¿Están conmigo todavía? Amén. Está bien. Sí, tiene 215 personas conectadas aquí y en Facebook hay otro paquetón que te están escuchando. Así que olvídate. Ya mi nombre me van a buscar en Facebook para lincharme, como dicen por ahí. Escuche bien. Y esto se lo digo con dolor en mi corazón. La iglesia pentecostal fue lastimada y golpeada por muchos años por su sistema dogmático. ¿Cierto? Se le atacó de ser religioso,
se le dijo que ellos estaban mal en todos los aspectos por su religión, por esto y su dogma y todas sus cosas. Eso es correcto. No es que no sea correcto, es cierto. Pero lo que se creó para contrarrestar a la iglesia pentecostal por su sistema dogmático no es mejor que el sistema que tenía. Correcto. Porque el sistema nuevo que construyeron, el sistema nuevo de doctrina es más dañino todavía que el mismo sistema religioso. Usted tiene que tener cuidado con las enseñanzas que estamos abrazando del mundo neopentecostal y de las ideas que se están estableciendo hoy. Entonces, es cierto que hay cosas de la iglesia pentecostal que necesitan ser reformadas. Y esas cosas deben ser reformadas con paciencia y con mucho cuidado. Amén. Con mucho amor, con mucha ternura, enseñándole a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros ministros, eso no es bíblico, esto es bíblico, nos enseñaron eso, pero no es bíblico. Y poco a poco vamos saliendo de algunas enseñanzas, pero abrazar el otro lado, irnos a los extremos, de pensar que nosotros tenemos una autoridad que no tenemos y de que nosotros no servimos a Dios y que nosotros no somos criaturas y no somos seres creados, es peor todavía. Tenga mucho cuidado de no pararse en la presencia de Dios como que usted es superior a Dios y usted tiene la posición de ordenarle a un Dios soberano, a un Dios infinito, a un Dios que todo lo sabe, a un Dios que no puede ser manipulado, que no puede ser controlado, que no puede ser cambiado de ninguna forma. Tenga cuidado, porque si usted no conocía a Dios, es necesario que regrese a conocer el Dios de la Biblia. Aleluya. El Dios que es soberano, el Dios que sabe todas las cosas, el Dios que es infinito, el Dios que habita en eternidad y que el tiempo está fuera de él, el Dios que no necesita de nadie y que todos necesitan de él. El Dios que hace todo posible. Y si usted no lo sabía, termino diciéndole esto, que usted, su ministerio, su iglesia y todo lo que existe en la tierra fue creado para gloria de Dios y no al revés. Gloria que usted a Dios. está aquí para su gloria, que usted sirve para la gloria de Dios, con mucho, con poco es para la gloria de Dios, con escasez o sin escasez para gloria de Dios, y que Dios es soberano sobre todo su familia. Sus hijos no le pertenecen, su esposa no te pertenece, tu carro no te pertenece, tu casa no te pertenece, nada de lo que existe en la tierra te pertenece a ti, le pertenece a Dios, porque todo lo creó para su gloria. Ese es el contexto de toda la Biblia, que toda la creación sirve a Dios y honra el nombre de Dios, porque al final del día Dios es santo y Dios es soberano y nosotros estamos aquí para brindar, para dar adoración, para exaltar el nombre de Dios y para agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Es simple. Ahora, Dios en su gracia y en su misericordia ha extendido su misericordia más allá de lo que usted se puede imaginar. Porque usted no era más inteligente que el resto de los que están en el mundo, ni era más bueno de los que estaban en el mundo, ni era más santo, ni era más amoroso que el resto de los que estaban en el mundo. Usted era tan perdido y tan pecador y tan hijo de perdición como el resto del mundo. Y si usted está aquí hoy escuchándome, es por la gracia de Dios, por su misericordia, que extendió su mano y que te alcanzó donde tú estabas perdido, y que no fuiste tú que encontraste a Dios porque Dios no estaba perdido, que fue Dios que te encontró a ti porque tú estabas perdido y tú lo necesitabas más de lo que te podías imaginar, y que en tu condición pecaminosa tú no podías servir a Dios ni querías servir a Dios, y que necesitabas de la obra redentora del Espíritu de Dios arrastrándote a la cruz para que pudiera cambiar toda tu vida. Aleluya. Y que al final del día, el Dios que me dio su gracia y me salvó por su gracia, es el mismo Dios que nos sostiene por su gracia, y el mismo Dios que verá que nuestro final sea un final triunfante, y al final de nuestra jornada en la tierra abriremos nuestros ojos en la presencia del Eterno, porque su gracia fue más que suficiente para sostenernos a través de toda la historia o a través de toda nuestra vida. Ahora, usted y yo no merecemos absolutamente nada. Lo único que merecíamos y lo único que merecemos es la perdición eterna, el infierno. Pero su gracia, su misericordia nos ha sostenido. Yo no me puedo olvidar de lo que Dios es.
Usted una vez abrió sus ojos y cuando abrió sus ojos, lo abrió debajo de la cruz. Y fue porque el Espíritu de Dios lo cogió y lo sacó de su tumba, que usted estaba muerto en sus pecados, y lo despertó a vida. Y cuando abrió sus ojos, estaba debajo de la cruz, reconociendo su gracia. Y si usted es inteligente, ya que está en esa condición, usted va a entender que ninguna persona que ha recibido salvación por gracia jamás se levanta de los pies de la cruz. Santo. Jamás. Aleluya. Usted no se para de ahí. Usted se mantiene humilde, se mantiene sencillo, se mantiene buscando su presencia, se mantiene en oración, se mantiene escudriñando las escrituras y se mantiene obedeciendo lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios me lo bendiga a todos, Dios me lo guarde. Gracias por esta oportunidad. Bendiciones, ministro. Le amo profundamente. Espero no haber ofendido a nadie. Si lo ofendí, me disculpan. Si no, ya usted sabe. Vaya en oración y siga buscando la presencia de